Me llamo Carlos. Tengo 29 años. Vivo en un apartamento pequeño en Ciudad de México. Cada día, me despierto a las 6:30 de la mañana, como pan con mantequilla, tomo café negro y voy al trabajo. Trabajo en un centro de llamadas. Mi trabajo no es malo, pero no es emocionante. Mi vida es simple. No tengo pasatiempos. No hago deporte. No tengo muchos amigos. Normalmente, regreso a casa, ceno y veo televisión hasta dormir. Un día, me miré al espejo y dije, ya no sé quién soy. Necesito cambiar. Necesito un nuevo yo. A la mañana siguiente, decidí caminar antes de ir al trabajo. El sol salía, y el cielo era rosado y naranja. El aire era fresco. Sentí algo diferente. Esto es agradable, pensé. La caminata fue de solo 15 minutos, pero me sentí mejor en el trabajo. Tenía más energía. Sonreía más. Mis compañeros lo notaron. Carlos, hoy te ves feliz, dijo Mariana. Tomé una caminata corta, respondí. Qué bien, dijo ella. Fue un cambio pequeño, pero fue un inicio. Empecé a caminar cada mañana. Después de una semana, caminaba por 30 minutos. Escuchaba música y podcast. Incluso sonreía a desconocidos. Un día, vi un parque con personas haciendo yoga. Me detuve a mirar. Se movían despacio y respiraban profundo. Parecían en paz. A la mañana siguiente, me uní a ellos. No conocía las posturas, pero una señora llamada Clara me ayudó. No te preocupes, dijo. Todos empezamos desde cero. Estaba nervioso, pero me quedé. Después de la sesión, mi cuerpo se sentía ligero y mi mente tranquila. Clara me dijo, escribe tus pensamientos después del yoga. Ayuda a la mente. Esa noche, compré un cuaderno pequeño. Escribí. Día 1 de yoga. Tenía miedo, pero me gustó. Quiero intentarlo otra vez. Pronto, escribir se volvió un hábito diario. Escribía sobre mis caminatas, yoga, comida, sentimientos y recuerdos. Aprendía sobre mí mismo. Entendía mi tristeza, mis miedos y mis sueños. Un día, pasé por una pequeña escuela de cocina. Un cartel decía, clase de cocina para principiantes lunes por la tarde. ¿Por qué no?, dije. Me uní a la clase. Había 6 estudiantes y un chef simpático llamado Diego. Esa noche hicimos pasta. Reí. Aprendí. Probé algo hecho con mis manos. La cocina es como la vida, dijo Diego. Necesita tiempo, amor y un poco de sabor. Esa noche, me sentí orgulloso. Estaba aprendiendo de nuevo. En la clase de cocina, conocí a Ana. Era divertida e inteligente. También trabajaba en una oficina y quería aprender cosas nuevas. Después de la clase, fuimos a tomar jugo.
Hablamos sobre libros, música y familia. Eres diferente, dijo. ¿Escuchas bien? Eres fácil para hablar, respondí. Nos vimos otra vez la semana siguiente. Nos hicimos amigos. Una tarde, abrí mi diario y escribí. Objetivo: correr una carrera de 5K en 3 meses. Daba miedo, pero era emocionante. Descargué una aplicación y seguí el programa. Al principio, solo podía correr 1 minuto. Era lento. Quería rendirme. Pero no lo hice. Cada semana, mejoraba. Corría más. Respiraba mejor. Incluso sonreía al correr. Ana se unía a veces. Somos fuertes, decía. Llegó el día de la carrera. Mi corazón latía rápido. Había mucha gente. Me sentía pequeño. Tú puedes, dijo Ana. Corrí despacio. Escuché música. Vi los árboles, las personas, los niños animando. En el kilómetro 4, quería parar. Pero recordé mi diario. No eres el viejo Carlos. Terminé la carrera. Lloré. No por dolor, sino de orgullo. Lo logré, dije. Este es el nuevo yo. Una semana después de la carrera, mi jefe me llamó a su oficina. Carlos, has cambiado, dijo. Sonríes más, ayudas a los demás, tienes confianza. ¿Te gustaría postularte para el puesto de líder de equipo? Estaba sorprendido. ¿Yo? ¿En serio? Pregunté. Sí. Piénsalo, respondió. Fui a casa y escribí en mi diario. Me siento nervioso. Pero quiero crecer. Lo intentaré. Me preparé para la entrevista. Practiqué mis respuestas. Recordé mi yoga, mi cocina, mis carreras. Creí en mí mismo. Una semana después, obtuve el puesto. Como líder de equipo, trabajé con nuevas personas. Algunos eran tímidos. Otros estaban cansados. Los escuchaba, como Clara y Ana me escucharon a mí. Organicé caminatas matutinas y sesiones cortas de yoga en la sala de descanso. Esto es nuevo, dijo un compañero. Pero se siente bien, respondió otro. Sonreí. Un nuevo yo también ayuda a los demás, pensé. Una noche, abrí una caja en mi armario. Dentro había una carta que escribí a los 20 años. Decía: Querido yo del futuro. Espero que seas feliz. Espero que intentes cosas nuevas. Espero que no tengas miedo. Sonreí y lloré. Estoy intentando, susurré. Escribí una nueva carta. Querido Carlos. No eres perfecto, pero estás creciendo. Estás vivo. Sigue adelante. 6 meses después, Ana y yo fuimos a la playa. Vimos el atardecer. Esto es paz, dijo ella. Sí, respondí.
Me siento nuevo. No porque todo cambió, sino porque yo cambié. Ella sonrió. No eres solo Carlos. Eres Carlos 2.0. Los dos reímos. Miré el mar, las olas, el cielo. Un nuevo yo, pensé, es simplemente el verdadero yo, por fin libre. Moraleja de la historia. Un nuevo yo no sucede en un solo día. Comienza con un pequeño paso. El cambio es posible cuando creemos en nosotros mismos, somos constantes y abrimos el corazón al crecimiento y la conexión. Preguntas de comprensión. 1. ¿Cuál fue el primer pequeño cambio de Carlos? A. Empezó a ir al gimnasio. B. Hizo una caminata por la mañana. C. Dejó de ver televisión. 2. ¿Quién introdujo a Carlos al yoga? A. Ana. B. Diego. C. Clara. 3. ¿Qué comenzó a hacer Carlos después de las sesiones de yoga? A. Ver películas. B. Escribir en un diario. C. Tocar la guitarra. 4. ¿Dónde conoció Carlos a Ana? A. En el trabajo. B. En el parque. C. En una clase de cocina. 5. ¿Qué meta escribió Carlos en su diario? A. Bajar 10 kilos. B. Aprender inglés. C. Correr una carrera de 5K. 6. ¿Qué pasó después de que Carlos terminó la carrera? A. Compró un coche nuevo. B. Lloró de orgullo. C. Renunció a su trabajo. 7. ¿Qué puesto le ofrecieron a Carlos en el trabajo? A. Director. B. Líder de equipo. C. Supervisor de cocina. 8. ¿Cómo apoyó Carlos a sus compañeros de trabajo? A. Dándoles dinero. B. Enseñándoles yoga. C. Organizando caminatas y yoga. 9. ¿Qué decía la carta de su yo de 20 años? A. Sé rico. B. Sé valiente y feliz. C. Viaja por el mundo. 10. ¿Cómo llamó Ana al nuevo Carlos? A. Carlitos. B. Señor Yoga. C. Carlos 2.0. Respuestas de comprensión, del 1 al 10. 1. B. Dio una caminata matutina. 2. C. Clara. 3. B. Escribir en un diario. 4. C. En una clase de cocina. 5. Calle correr una carrera de 5 km. 6. B. Lloró de orgullo. 7. B. Líder de equipo. 8. C. Organizando caminatas y yoga. 9. B. Sé valiente y feliz. 10. C. Carlos 2.0.